me canso en el trabajo, yo quiero descansar, yo lucho con los deseos quizás diferentes a los suyos, pero yo lucho con deseos carnales que yo tengo también, que tengo que yo sujetar mi vida. Muchas de las veces queremos correr, correr y como dijo una vez el salmista David, dijo, me gustaría ser un pájaro para volar lejos y irme de todos estos, esto es lo que está pasando en Israel. Ese era el deseo de él, de volar como un pájaro, de volar lejos, lejos, lejos y irse a una montaña, ya quizás a retirarse un rato del ruido de todo lo que está pasando. A veces pasan cosas en la vida, en nuestras vidas como padres, como madres, ustedes, ¿verdad? Como cabezas del hogar, ¿verdad? Hay situaciones que vienen en la vida y a veces queremos hacer eso, pero el Señor nos fortalece y nos ayuda a cada uno de nosotros para que no nos volvamos locos. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque el Señor es el que nos guarda en nuestros 5 sentidos. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy muy agradecido con el Señor en mi vida. Aparte de este mensaje, todavía ni lo estoy tocando todavía, nomás estoy preparándome. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Él me salvó. Si el Señor no me hubiera salvado, yo no creo que estuviera vivo yo ahorita. Yo no lo creo por la razón de que las influencias eran muy grandes en mi vida y una de las cosas que a mí no me gustaba es ser religioso. Esa era una de las cosas. Si yo le iba a servir al Señor, yo dije, Señor, si yo te voy a servir, yo te voy a servir, ¿verdad? Pero si no te voy a servir, ¿para qué quiero estar el sábado así, yo leo el domingo así? Entonces, yo te voy a servir cuando yo quiera entregarme a ti, cuando yo me voy a entregar a ti. No quiero ser, porque no puedo saborear tu presencia y saborear las cosas del mundo. Es como un pie aquí y un pie allá, ¿verdad? Hay gente que sí lo puede hacer así, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero yo no lo pude hacer así. Pero yo estaba yo pensando y siempre pienso, ya que estoy en este tiempo, pienso y digo yo, no creo que yo, si no hubiera tenido al Señor en mi corazón, hubiera llegado a esta edad en la que estoy ahorita. No creo, porque estaba yo envuelto en muchos vicios, estaba yo involucrado en muchas cosas que mucha gente ya pasaron la mejor vida, muchos de ellos, ¿verdad? Por también estar en los malos caminos, caminando en la carretera de tránsito rápido, rápido, y muchos de ellos pasaron la mejor vida y casi a la mayoría los enterré también. Dios me dio hasta ese privilegio de enterrar a mis amigos con los que yo me crié, con ellos, y la mayoría los enterré. Pero por esa razón yo no creo que yo hubiera llegado a esta edad, pero solamente por esa razón yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios me salvó y para mí es algo muy especial la salvación. Para mí es algo muy especial porque sin Cristo yo estuviera en la droga, estuviera en el alcoholismo, estuviera enfermo, quizás si estuviera vivo estuviera en el hospital enfermo. Muchos de mis amigos, todos por ser alcohólicos, sus hígados están dañados, todos, la mayoría, por el hígado, por inyectarse, tienen diferentes enfermedades y están jóvenes. Estamos jóvenes todavía ni llegamos, ¿verdad?, a los 70, digamos así. Entonces, y muchos de ellos por la vida que llevamos. Y yo por eso le doy gracias a Dios que el Señor me salvó y que me ha sostenido aquí. Por eso yo siempre estoy agradecido con Él, siempre. Y para mí es algo muy especial estos días, estas semanas. Para mí es muy especial ir a la iglesia, para mí es muy especial la palabra del Señor. Y a veces yo me digo, ¿por qué seremos tan indiferentes, ¿verdad? Quizás tendremos que pasar por otras situaciones para que entendamos, ¿verdad? Yo no sé. Pero en esta mañana vamos a dar inicio a esta Semana Santa, ¿verdad? Con la entrada triunfal del Señor. Yo pensaba antes, ¿verdad? Fíjese que yo pensaba antes, con una vez basta que todos los hermanos ya sepan lo que significa la entrada triunfal.
basta con una sola vez, ¿verdad? Ya todos ya tienen en la iglesia años viniendo a la iglesia. Y este tema nunca se toca solamente en este tiempo, ¿verdad? Antes de llegar a la Semana Santa. No me diga por qué, si así es, ¿verdad? Así es como por tradición lo sostenemos nosotros. Vamos a estar basándonos, ¿verdad? Nosotros en esta entrada triunfal y viendo algunas cosas. Hay algunas cosas que podemos poner en práctica que yo vi. No hay mandamientos para darnos a nosotros órdenes en lo que debemos de obedecer, ya que somos obedientes a la palabra del Señor. El Señor nos deja, ¿verdad?, su palabra para obedecerla, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Pero aquí no vemos ningunos mandamientos, solamente vamos a ver una ilustración de la entrada triunfal del Maestro, y vamos a ver las características que tuvieron, el carácter, la conducta, cómo se conducieron los discípulos en obedecer al Señor. Eso sí se puede tomar para ejemplo hoy en este día, de obedecer lo que el Señor nos ha dejado. Vamos a entrar en este mensaje hoy en esta mañana. Y antes de esto, ¿verdad?, estaba yo pensando qué ilustración podíamos usar nosotros para entender este mensaje mejor. Y estuve meditando, y a lo único que pude pensar que todos podemos relacionarnos con ello, al menos de que estuviéramos en otro mundo, estuvimos en otro planeta al tiempo que sucedió esto, no sabemos, ¿verdad? Pero nos podemos acordar, hermanos, cuando el Papa llegó aquí a los Estados Unidos este año, este nuevo Papa, cuando vino a visitar aquí. Cuando llegó él aquí, nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, lo que aconteció, ¿verdad?, aquí en esta nación, la forma como cambiamos, ¿verdad?, y hicimos cambios, ¿verdad?, cuando él iba a venir para acá a visitar los Estados Unidos, y iba a darse una vueltecita en diferentes estados, este Papa de la Iglesia Católica. Cuando llegó este Papa a los Estados Unidos, ¿verdad?, nos damos cuenta que le dieron una bienvenida a él. Que ellos pensaron, ¿verdad?, que él merece eso, él merecía eso. Hicieron todos los arreglos de seguridad, protección, todas las comodidades que él necesitaba, las bienvenidas que eran muy importantes también para recibir al papado y a todo su, ¿verdad?, su comitiva, si le podemos decir así, ¿verdad?, de esta iglesia, la iglesia tradicional. Nos damos cuenta, ¿verdad?, los gastos que se han de haber gastado, miles de dólares solamente para que este hombre viniera aquí a saludar y a besar, yo creo, el piso también, como siempre lo acostumbra, de besar el piso ahí y dar sus rezos, y la gente ahí haciéndole homenaje a él como si fuera él un Dios para ellos. Para ellos es considerado como un Dios, como si fuera él uno de los que caminó con Jesús. Y esto era lógico también en la iglesia. Cuando Pedro, cuando Pablo llegaban ellos y sabían que él había caminado con Jesús, ellos los estimaban, ¿verdad? Y llegaban al punto de hasta querer adorarlos como dioses, aunque eso ellos les decían: no hagan eso porque nosotros somos hombres iguales que ustedes. Pero cuando vino el Papa para acá, hicimos muchos esfuerzos. La nación de los Estados Unidos hizo unos esfuerzos grandes, buscaron lugares especiales donde él podía dar palabra, donde ellos podían reunirse para recibir las palabras que él iba a tener para ellos, ¿verdad? Y se esforzaron tremendamente en esta llegada, esta visita, que este Papa iba a venir aquí a los Estados Unidos a visitar a toda la iglesia católica, ¿verdad? Porque nosotros no lo tomamos en cuenta. Él no, para nosotros no es, él es un hombre solamente. Y cuando Jesús, hermanos, llegó a Jerusalén, antes de llegar allí, cuando Jesús entró a cumplir este acto, iba a ser un señal público que él iba a hacer, así por primera vez y última vez, si lo podemos decir así. Como llegó Jesús a cumplir y a llenar, ¿verdad?, lo que el Padre le había dejado a él. El Padre le había dejado a él, ¿verdad?, algo que cumplir en esta tierra. Y Jesús, cuando vemos nosotros la Biblia, él cumplió con todo lo que está escrito. Cumplió con todo para darnos a nosotros testimonio que él era el Hijo de Dios. Ese es el testimonio que Jesús nos dejó a nosotros, para que nosotros tengamos la confianza de que
podemos creer en el Señor y que hay una seguridad en Él. ¿Verdad? Nosotros que somos de la fe, nosotros normalmente nos damos a algo. Cuando nosotros creemos en algo, nos damos a ello. Y estamos prestos, hermanos, para obedecerlo. Los católicos, hermano, si ahorita yo los llevara a darles una vuelta a la iglesia católica, yo les voy a decir que va a estar llena esa iglesia, llena de gente religiosa, llena. No va a haber lugar donde parquearse. Me admiro de la cantidad de gente que hay ahora en las iglesias católicas. Cuando antes era diferente en los Estados Unidos, las iglesias católicas estaban vacías y las iglesias protestantes eran las que estaban más llenas en ese tiempo. Pero ahora es diferente. Entonces, si nosotros nos diéramos una vuelta allá, nos fijaríamos y nos diéramos cuenta y viéramos toda la gente que está allí, ¿verdad? Cumpliendo con sus misas, tradiciones, preparándose para la Semana Santa, preparando sus convivios, preparando sus fechas donde ellos van a participar, todas esas cosas. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, dije yo, esto es una buena oportunidad que nosotros podemos comparar esto con Jesús en la entrada triunfal que el Señor tuvo también cuando Él llegó a estar en Jerusalén. Cuando nosotros decidimos a creer en el Señor, nosotros decidimos a creer en Él como el Mesías. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. No hay nada de lo que Cristo hizo aquí que podamos nosotros aplicar, ¿verdad? En esta entrada triunfal. Nada, no hay nada. No vamos a montarnos en una asna, no vamos a querer ir a Jerusalén a cumplir en estas cosas. Casi no hay nada, pero sí la obediencia, que creación de poder dominar ese animal yendo hacia Jerusalén, porque ese animal fácilmente lo pudiera ver avientado si hubiera sido cualquier persona, porque no estaba adiestrado, no estaba acostumbrado todavía. Entonces nadie había montado ese animal, nadie lo había usado, pero el Señor pidió que así fuera. Entonces, cuando el Señor utilizó ese animal, nos está mostrando a nosotros también el poder sobrenatural que Él tiene sobre la creación, otra vez dándonos a entender que Él es el Hijo de Dios. Él no dijo claramente, ni se dio Él decir, yo soy el Hijo de Dios, adórenme. No, Jesús nunca dijo así, pero siempre nos deja la impresión de que Él es el Hijo de Dios. Su testimonio, ¿verdad?, lo da de que Él era el Hijo de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de esto, que esto es algo que fue profetizado, ¿verdad? En Zacarías 9:9 dice, he aquí tu rey viene a ti. Y luego más abajo dice, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces, esto lo estaban ellos esperando. Los judíos estaban ellos en esto y ellos estaban conscientes de que el Señor iba a venir así. Entonces, no había excusa de que ellos eran ignorantes. Iba a ser como modelo ideal que Dios presenta de un rey. Era el modelo, era la forma que Dios lo mostraba. Un Mesías que iba a ser justo y humilde. Justo y humilde. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y el renuevo como rey. Jeremías 23:5 y el versículo 6 dice, el Señor justicia nuestra. La Biblia está llena de puras profecías de Jesús, de que Él era el Mesías. Los profetas, hermano, hablaron de Él, dieron testimonio de Él, aunque ellos no lo habían visto. Y ese es el testimonio, por eso nosotros utilizamos el Antiguo Testamento, para confirmar de que Jesús es el Hijo de Dios, porque todo, desde su nacimiento, de su nacimiento virginal, de todo eso, en la Biblia está hasta su resurrección. Hasta la traición, donde nació, el lugar donde nació, cómo todo aconteció, todo está en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Por eso nosotros no utilizamos los libros apócrifos que usa la Iglesia Católica, porque no están centrados en el Señor, no están centrados en Cristo. Por eso nosotros no utilizamos la Biblia católica, la apócrifa, esa no es
no está, para nosotros no es el canon. El canon nuestro es esta Biblia donde testifica de Cristo Jesús, de Génesis hasta Malaquías, y el Nuevo Testamento, pues de seguro, los evangelios y las epístolas de Pablo, y aún la revelación que tuvo Juan también del final de la edad. Todo esto da testimonio y está centrado en Cristo Jesús. Por eso nosotros utilizamos esta Biblia y creemos en lo que está en esta Biblia. Los católicos tienen la Biblia apócrifa, ¿verdad? Los libros apócrifos que ellos tienen, que está incluyendo libros de mitología, libros de historias, que no tienen nada que ver con Jesús. Esa Biblia no es para nosotros. Si usted quiere tenerla, téngala, pero aquí no se va a usar, porque nosotros no usamos esa Biblia. Nosotros usamos la Biblia que nosotros consideramos canón, la Reina Valera, la King James. Esas son las Biblias que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para poder estudiar la palabra del Señor. A veces hay preguntas que algunos dicen: ¿por qué la iglesia no utiliza la Biblia católica, la Biblia que tiene los libros apócrifos? Por esa misma razón, porque esos libros no están centrados en Cristo, no tienen nada que ver con Cristo. Y nosotros llegamos a esto, nuestros padres en la Reforma, aún antes de la Reforma ya estaban estos libros escritos, y los padres de la Reforma hicieron esta decisión de que estos libros eran los libros que íbamos nosotros a utilizar en este evangelio. Era esto aún antes de que hubiera toda denominación, porque las denominaciones ya vinieron ya mucho más después. En las edades uno se da cuenta todas las denominaciones, todos los grupos que se dividieron y todo lo que empezó a pasar. Pero desde el inicio, cuando nos separamos de la Iglesia Católica y decidimos utilizar la Biblia, esta es la decisión que llegaron los padres a hacer, de usar este canón que nosotros tenemos. Y es un canón cerrado, no está abierto, ya nadie puede añadirle más, ya nadie puede meterle más epístolas, decir, bueno, pues esto es lo que Dios a mí me enseñó. Por eso hay mucha confusión hoy en día en muchos se atreven a hablar y decir y hacer y decir muchas cosas, porque el canón ya está cerrado. El canón ya no se puede escribir, ya es una regla. Como en todo hay reglas, en todo hay reglas para mantener el juego limpio. En el fútbol americano, en el básquetbol hay reglas, ¿verdad? No puedes patear la pelota, es lo sencillo de jugar cancha. Si la pateas no puedes patearla. En el soccer no la puedes tocar la pelota, nomás la puedes patear o la puedes golpear con tu cuerpo. Son reglas que hay para que el juego esté limpio y para que no haya desorden. Amén. Esto es algo que usted debe de saber, hermano, porque a veces hay gente allá afuera que dice, no, y que por qué esto, y que por qué no lo otro, ¿verdad? Deme tiempo, yo le contesto su respuesta lo mejor que yo pueda de lo que yo sé, bendito sea Dios, y si no, yo lo busco, pero esto necesitamos saberlo, que esta Biblia está cerrada, el canón está cerrado, esto ya no se le puede añadir ya más, y la Biblia de la Iglesia Católica, que tiene los libros apócrifos, como les digo, no están centrados en Cristo, no tienen nada que ver con Cristo, por eso no los tomamos en cuenta, no son considerados inspirados por Dios. Por eso no necesita usted ni perder el tiempo con eso, porque no va a servirnos para nada. Jesús demostró su misión en la tierra como futuro rey de su pueblo y después de los redimidos. Isaías 62:11 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. Isaías 51:5 dice: cerca está mi justicia, ha salido mi salvación. Isaías 51:5. El versículo 6 dice: entonces el versículo 6 de Mateo dice: entonces fueron los discípulos y hicieron ¿qué? Yo hice la pregunta para desarrollar esto, tal como Jesús les había mandado. Y este es un versículo que lo podemos aplicar a nuestras vidas en la obediencia, obedeciendo a Jesús, obedeciendo lo que el Señor nos ha dejado, la obediencia y la fe temporal que tenemos ahorita nosotros en esta fecha. Los discípulos, hermanos, demostraron esa obediencia, obedecieron,
El versículo 7 dice, ellos trajeron y pusieron. Entonces ellos obedecieron lo que el Señor les dejó a ellos de hacer. El versículo 8 dice, la mayoría de la multitud tendía sus mantos. Tendía sus mantos. Ellos acostumbraban eso con un rey, de tender los mantos, de quitar ramas de los árboles y ponerlas ahí al lado, a darle una gran homenaje, así como le hicieron al Papa. Cuando el Papa llegó aquí, hermanos, toda la seguridad estaba sobre eso, ¿verdad? Cuidando de que nadie le vaya a hacer un daño. Ellos no querían perder un Papa, no querían que un Papa le vaya a pasar algo aquí en los Estados Unidos. Tenían una grande vigilancia sobre él. En el estado con Jesús fue un poquito diferente. Fijémonos bien cómo los Estados Unidos reciben a este hombre, ¿verdad? Lo he dicho yo, a este hombre religioso, el Papa. Lo recibimos con brazos abiertos, pero que no se hable de Jesús. Porque cuando se habla de Jesús, aún hasta nosotros a veces nos enojamos, porque, no sé, hay algo ahí que choca con nosotros, de que no podemos hablar de Jesús porque nos ofendemos o algo sentimos en contra, y no debe de ser así. Los verdaderos no nos ofendemos, nos encanta hablar de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El versículo 8 dice, la multitud tendió sus mantos y otros cortaban ramas de los árboles. Podemos ver todo lo que agrada. Ellos hicieron los mantos, ¿verdad? Las ramas, ¿verdad? Que ellos usaron para ponerlas en el camino. Podemos ver todo lo que puede agradar los ojos, todo lo que puede agradar los ojos. Después veremos que lo más importante no iban a atender y no iban a participar en eso. Lo más importante no lo iban ellos a hacer. Vemos todo lo superficial, vemos los mantos, vemos las ramas. El versículo 9 dice, las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban. Fíjese, aún hasta gritan. No seamos engañados por los gritos, porque los gritos tienen que venir, cuando son de verdad, deben de salir del corazón. No nomás gritar, sino que sea un grito que sale de lo profundo del corazón para alabanza al Señor, que siempre salga del corazón. Los gritos, como los mantos y las ramas, todo era superficial. Una cosa, hermanos, que ver en las multitudes cuando nosotros nos damos cuenta es que aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Fíjese esta mujer, cómo el Señor la conquistó a través de diciéndole cómo ella vivía. Eso la conmovió a esta mujer. Él era Dios, él sabía lo que ella había hecho. De modo que cuando, dice el versículo 40, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó ahí 2 días, dice la Biblia, y muchos más creyeron por su palabra. Mateo 14, versículo 14, vemos otra multitud, y estamos hablando de las multitudes aquí en este momento. Estamos hablando de la entrada del Señor, estamos hablando de que había multitudes, y vamos a analizar que había gente, hermanos, gente. Versículo 14, capítulo 14, versículo 14. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Y estamos hablando y enfocándonos en las multitudes. Juan 6, el Evangelio de Juan, en el capítulo
6, versículo 60, dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Perdón. A veces esta lengua no me ayuda. Pues que si veréis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién eran el que le iba a traicionar. Y el versículo 65 dice: y decían: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y dice el versículo 66, fijémonos bien en la multitud. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos que se apartaron. No se sienta mal usted de que la gente se vaya. Jesús ya nos dijo: si Jesús usted piensa que fue uno de los mejores evangelistas, está usted equivocado. Porque Jesús, cuando hablaba, nos retaba a hacer cosas a veces que, Señor, yo no puedo hacer eso, y se iba la gente a veces triste. Jesús te la ponía difícil. Usted cree, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que tomar tu cruz y seguirme. Eso significaba muerte, hermano. Es como decirnos ahora en este tiempo: el que quiere seguirme a mí tiene que ir a morir en la silla eléctrica. Tome su silla eléctrica y sígame, el que quiere. ¿Quién aquí se anima a sentarse en una silla eléctrica por Jesús? No creo que nadie. Quizás uno aquí habrá. Y eso es lo que lo hacían a ellos genuinos. ¿Haya cambiado esto ahora en este tiempo? Bueno, si la Biblia dice en otro lugar que ya no se necesita hacer así, pues está bien, pero yo no lo he visto. El Señor dice: toma tu cruz y sigue. Para nosotros hoy es un adorno, para nosotros hoy es una figura donde a Cristo lo castigaron, pero en realidad, amados hermanos, cuando ellos oían de una cruz, era como si a nosotros nos dijeran la silla eléctrica. El que quiere seguirme a mí, tome su silla y sígame. Esos 11 hombres, yo creo en su ignorancia, que todavía ellos no entendían bien lo que el Señor les decía, lo seguían al Señor, ignorantemente, estaban todavía dormidos. Ellos todavía no entendían muchas cosas, no era la devoción que ellos le dieron al Señor. La Biblia en la realidad nos enseña la devoción de ellos cuando, hermanos, después que lo vieron resucitado, se arrepintieron ellos y dijeron: Señor, ahora sí sabemos que tú eres el Cristo, porque viniste a vivir otra vez después de ese grande castigo que tú tuviste. Y eso los dejó impresionados a los discípulos hasta a ellos dar sus vidas, porque ellos sabían y estaban seguros de que había una vida eterna. Nosotros todavía no estamos convencidos. Si llegara una persecución a nuestras vidas, nosotros quizás decimos: yo no soy cristiano. Y de verdad tú lo puedes decir así. De verdad no eres cristiano, porque tu boca lo dijo ya y salió de tu corazón, y sabes tú ya que tú no eres. Entonces, mientras el tiempo iba bien y los discípulos iban con el Señor y el grupo crecía, hermanos, por eso no se dejen llevar ustedes por las multitudes, iglesias que están retacadas de gente. No se dejen engañar y pensar que todos ellos se van a salvar. Muchos de ellos se van a perder, hermanos. Muchos se van a perder en las iglesias. ¿Por qué? Porque de verdad no están entregados. ¿Y de Dios es la culpa? ¿Es Dios el culpable? No es. El Señor no es culpable, porque el Señor nos deja la oportunidad de cambiar. Cuando lleguemos a estar en ese día en la eternidad, lo único que tenemos, hermanos, para basarnos en esta verdad de que muchos no van a llegar, es la Biblia. Es todo. Es todo.
Cuando yo leo la Biblia, el Señor hace una separación de las ovejas y de las cabritas. Los que oyen mi voz, esos son los míos. Ahora en la semana estaba yo viendo un ejemplo de unas ovejas que estaban haciendo un experimento. Me quebró mi corazón. Estaban ahí unas personas llamando un rebaño, eran como unas 20, 30 ovejas, yo no sé, eran más de 20. Y estaban allí en el pasto comiendo las ovejas y se ponía la gente, les llamaban como el pastor les llamaba. Había un sonido que él hacía, que ellos hacían también, pero las ovejas ni se movían, estaban siguiendo comiendo. Y otra persona se puso ahí, también les hizo lo mismo, nada. Otra empezó a gritar también lo mismo, como si nada, hermanos. Pues se puso al último el pastor. Nomás les hizo ese sonido, wow, levantaron las ovejas la cabeza. Y la repitió como 3 veces y que se dejan venir. Bueno, me quebró mi corazón. Yo lloré, hermano, en el momento. Me tocó Dios ahí. Cuando yo vi la reacción de esas ovejas, yo veo al pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que oye la voz de Jesús cuando Jesús los llama, que no le oyen a otra religión, a otra fe, sino que cuando Jesús les dice, ellos obedecen y van. Esas ovejas estaban bien entretenidas comiendo y muchos llegaron ahí a hablar y decir y hacer y deshacer y querer hacerlas que llegaran, no se movían, como si nadie había hablado a esas ovejas, pero nomás se puso el pastor de ellas y les llamó, se dejan venir. Y se veía en el video que esas ovejas lo recibieron con una alegría. Ay, mire, la veía con una alegría, sonreían las ovejas, hermano. Cuando venían a ese pastor, sonreían y lo recibían y se le acercaron a él. Oh, it broke my heart. Me quebró mi corazón. Me tocó Dios ahí en ese momento, porque pude ver la verdadera iglesia de Jesús, que oye la voz del Señor cuando el Señor nos llama. Y que no importa qué distancia estemos, qué tan difícil sea, Señor, yo lo hago. Porque tú me llamas, Señor, a hacerlo. Tú eres el Señor. It broke me, me quebró ahí en ese momento ese video. No lo pude entender, eran unos tontos animales, si lo podemos decir así, animales que estaban ahí nomás, pero la ilustración de la obediencia de estos animales me impactó mi corazón. Dije yo, wow, Señor, eres grande tú, Señor. Estas multitudes que lo seguían, también vemos en Mateo 15, versículo 29. Hay una bendición, hermanos, cuando nosotros podemos hojear las Biblias. Por alguna razón las Biblias, cuando las traemos a la iglesia, es algo precioso, que aún hasta las hojas cuando se mueven. Es una bendición, me gusta oírlo, es una bendición. Cuando no las traemos, no las traemos. Y pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban a Dios. ¿A dónde voy yo con todo esto? Las multitudes con Jesús llegaban y iban, hermano. Llegaban y iban, venían y iban. Las multitudes, las que llegaban a Jesús, estaban necesitadas. Y es bueno, vamos a Jesús, que Jesús nos ayude. Pero aquí donde más se iba a probar la fe de ellos, en el capítulo 21, vamos a ver el capítulo 21 de Mateo, nos damos cuenta que ellos, después de este capítulo 21, le fallan al Señor. Yo hice la pregunta, ¿dónde estaban esas multitudes que el Señor sanó? ¿Dónde estaban los que escuchaban a Jesús? ¿Dónde estaban los que glorificaron al Señor cuando los levantaba
que estaban lisiados, que estaban enfermos, que no podían caminar, que no podían ver, que no podían hablar, que estaban sordos. ¿Dónde estaba esa gente que el Señor había hecho tantos milagros? Muchos dicen que el Señor hizo esos milagros para comprobar que Él era el Hijo de Dios. Eso iba a comprobarlo a ellos de que Él era el Hijo de Dios, para que ellos creyeran en Él, para que esa semilla de fe esté depositada en sus corazones para este tiempo, cuando el Señor iba a ser castigado, ellos pudieran haber reaccionado diferente. ¿Pudiera haber habido otro modo que el Señor pudiera haber muerto? Sí, pudiera haber sido otra forma. Su pueblo no necesariamente tuvo que tomar parte en ello, porque ellos tenían el libre albedrío de escoger de hacerlo o no hacerlo, pero ellos decidieron seguir lo que ellos eran: pecadores, incrédulos, y traicionaron también al Señor. Muchos decimos, bueno, esa fue la voluntad de Dios, de que el pueblo de Israel también traicionara al Señor. Fue la voluntad de Dios de que ellos murieran, pero no fue la voluntad de Dios de que ellos fueran en contra de su Hijo. Lo dejó como un libre albedrío, como domingo, vamos a decirlo así, para que nos relacionemos mejor. El domingo es el día que venimos a la casa del Señor. Pero aun aunque sea el día de venir a la casa del Señor, si queremos venimos, y si no queremos no venimos, ¿verdad? Porque así es. El viernes es el día del Señor también, cuando nos congregamos, pero venimos si podemos, y si no podemos no venimos, ¿verdad? La voluntad de Dios es de que vengamos a la iglesia, pero ya queda de usted y queda de mí de hacer la decisión de hacer el bien o de hacer el mal, o hacer el mal. Este pueblo nos deja el ejemplo de que ellos decidieron hacer el mal, hermanos. Ellos hicieron el mal en el sentido de que ellos, hermanos, traicionaron al Señor. Después de que lo alabaron, después de que cortaron ellos ramas, después de que ellos tendieron mantos, después de que ellos, hermanos, gritaban Hosana en el Altísimo, proclamándolo como el Mesías, dándole la bienvenida hacia cuando Él entraba a Jerusalén, dándole la bienvenida cuando Él venía, confirmando y dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, cuando se cumplió la palabra de Dios en Zacarías 9:9, que Él iba a venir en un asno y iba a llegar Él a visitar, o Él iba a ir a entrar a su ciudad como rey. Fíjese. Por eso estas cosas, hermanos, que nosotros escuchamos del Evangelio son muy delicadas. Esto tiene que ver con nuestra vida. No confiemos nosotros solamente en lo que nosotros pensamos. Agarrémonos del Señor con todo nuestro corazón en esta fe. Que todo le demos al Señor. Van a venir, hay tiempos muy difíciles ahorita. Hay muchos evangelios, hay muchos predicadores, hay muchas iglesias. Yo les aconsejo a ustedes que tengan mucho cuidado, no nomás porque hay una cruz, no nomás porque se usa una Biblia, se va a basar uno de la Biblia. Tengan mucho cuidado, mis amados hermanos, si ustedes de verdad quieren llegar al cielo y estar con el Señor, porque alguien fácilmente los puede engañar a ustedes. Algunos de ustedes son ovejas del Señor, son verdaderos, son genuinos, son del Señor, porque ustedes fueron llamados a estar aquí. Así como hay en las multitudes muchos, y muchos son y muchos no son, también en las minorías muchos y muchos no son. Los que somos llamados, obedezcamos al Señor, démosle nuestra vida, entreguémonos a Él, porque van a venir muchos que van a predicar muchas cosas. Hay muchas iglesias donde quiera, hay muchos lugares donde quiera que se puede predicar algo de aquí y desviarnos a una falsa fe, desviarnos a algo que no es en verdad. La fe se va a sufrir, en la fe vamos a tener que sacrificar, en la fe tenemos que ser obedientes y de manifestar el fruto, hermanos, que debemos de manifestar, de que hay fe, hay fe. Estos manifestaron, fíjese, un fruto que parecía genuino, pero al final, cuando el Señor lo pusieron ahí enfrente de ellos, todo ese pueblo dijo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Fíjese cómo son las cosas superficiales, cómo nosotros podemos cambiar con el Señor tan fácilmente. El versículo 9 dice: gritaban diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor,
Hosana en las alturas. Este pueblo sabía, hermanos, lo que estaban haciendo en un sentido. Fue una expresión de alabanza y de reconocimiento. Fue una expresión de reconocimiento de que Él venía y venía por medio del Señor, su Padre. Pero fue una expresión solamente de labios, no fue del corazón. Fue solo lo que se ve: mantos, ramas y gritos de labios. Es todo. No era genuino, no era verdadero. El versículo 11 dice: las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús. En el versículo 11 del capítulo 21 de Mateo dice: y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Les preguntaban en las ciudades porque había una grande conmoción y todos estaban en la conmoción. ¿Y quién es este que viene? ¿Quién es este? Y ellos decían: este es el profeta, el que se habla, el que hizo milagros, el que hizo señales, el que hizo prodigios, el que vino y sanó y que lo consideramos como el Mesías. Muchos andaban preguntando, no sabían lo que había pasado. Mire que cuando vino el Papa nadie se tuvo que preguntar quién era ese hombre. Todos lo sabían. ¿Verdad que sí? Todos sabían quién era el Papa y todos le daban la reverencia, aún hasta cristianos quizás. Ojalá que no haya ninguno aquí que le dio la reverencia al Papa cuando llegó, y ahí estuvieron atentos a la tele viéndolo desfilar ahí con la gente que vino con él, a ese hombre, a ese engañador, si se puede decir así. Es un engañador, hermano. Lo que él habla es pura mentira, es una mentira, hermano. Ese hombre, no nos dejemos basar en lo que él dice. Veámoslo a él como un charlatán, como uno que nomás habla, hermano, y engañando a la gente, porque la Iglesia Católica lo considera algo muy especial. Lo considera muy especial. Él es Dios en carne, vamos a decirlo así. Ellos lo han encarnado al punto de hacerlo como un Dios. Él es una deidad, por eso ellos le dan una reverencia. Él es algo muy especial. Y todo lo que ellos hacen, ellos lo consideran algo muy especial. Cuando el Papa habla, todos tienen que obedecer. Todos tienen que sujetarse a lo que él dice. Muchos les preguntaban y decían: ¿quién es este? Este es el profeta Jesús. Porque muchos ahí no sabían quién era todavía. Y había hecho milagros, sanidades, prodigios, había hecho todas estas cosas. Si el Señor nos sana, no nos sana. Yo hago la pregunta: si el Señor nos sana, no nos sana, ¿lo vamos a seguir todavía al Señor? ¿Vamos a seguir caminando con Él? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Si el Señor no nos da riquezas y permite que llegue pobreza a nuestra vida, sí, ¿vamos a seguir al Señor todavía? Porque Él es el único que puede darnos vida eterna, Él es Dios. Lucas 19:39 dice, hay una parte donde los hombres ahí, los religiosos, dicen: maestro, reprende a tus discípulos. Y el Señor les dijo en el versículo 40 en Lucas 19, dice: si estos callan, las piedras clamarán. Confirmó algo que dice en Habacuc 2:11, donde dice: la piedra clamará desde el muro. La piedra clamará desde el muro. Esto se refiere, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, que aún hasta las piedras reconocían que Él era Dios. Aún hasta las tontas piedras sabían que Él era Dios. Si estos no me alaban, si estos no me glorifican, si estos no exaltan al Hijo de Dios, aún hasta las piedras pueden dar testimonio. Las tontas piedras pueden saber que su Creador soy yo. Las piedras son tan antiguas, a saber cómo llegaron, pero son parte de esta tierra, de este planeta. Pertenecen a este planeta. Las piedras no fueron hechas por el hombre, sino las piedras naturales ahí estaban. ¿Cuántos años han de haber estado esas piedras? Solo Dios sabe. Pero esas piedras, Jesús les dijo a ellos, sabían que Él era su Creador.
Fíjese el estado que nosotros estamos a veces. ¡Wow! Yo me profundizo en esto y digo yo, Señor, ¿en qué estado estamos? Que las piedras aún sabían. Y nosotros a veces no sabemos cómo darle reverencia al Señor. Comparándonos con piedras. Las piedras que están ahí, que las agarramos y las avientamos, las piedras que movemos de un lugar a otro lugar, las piedras que estuvieron ahí en Jerusalén sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos reconocían que ese era el Creador. Si Él les hubiera dado un segundo de vida, allí hubieran ellas testificado, Él es el Hijo de Dios. Pero no llegó a eso Jesús. Pero Él podía haberlo hecho, porque Jesús era Dios, demostrándonos otra vez su grandeza y su poder para salvar, su poder sobre la naturaleza, su poder creativo sobre todo lo que hay en la tierra. El versículo 40 dice, en Lucas, porque vamos a ir a Lucas, vamos a Lucas, hermanos, vamos ahora a Lucas. Vamos a Lucas 19. Porque yo quiero, aquí en Mateo no se habla de que el Señor lloró. Pero la Biblia nos enseña aquí, ¿verdad? En la entrada triunfal que empieza en el versículo 28 hasta el 39, en el 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo él dijo, os digo, si estos callan, las piedras clamarán. Y el versículo 41 dice: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Yo les voy a decir algo, hermano, no me vayan a malinterpretar, ¿ok? Pero una de las dos: o Jesús estuvo loco, fuera de su mente, o Jesús habló la verdad. Y muchos predicadores lo han dicho, y yo llego a esa conclusión también. De hablar de piedras, de hablar de que Él vino del cielo, de hablar que Él es el Hijo de Dios, ¿no suena eso algo como que si está fuera de sí, este amigo? Pero no estaba fuera de sí. Y nos deja con eso. ¿Será que estaba fuera de sí? ¿O estaba hablando la verdad? Esos son dos criterios que podemos tener nosotros, porque Él se estaba comparando con Dios. Y los fariseos por eso tuvieron un problema con Él. Digo, vamos a deshacernos de porque está destruyendo lo que nosotros estamos enseñando. Pero yo he visto comentarios de algunos que estudian la palabra del Señor y que llegan a esa conclusión, decir que Jesús estaba fuera de sí, o que Jesús quizás fue un lunático, o quizás Jesús fue verdadero. ¿Cómo lo va a tomar usted? ¿Como un loco? ¿Como un lunático? ¿O lo va a tomar como un hijo de Dios? Nos queda entender eso y pensar. Piénselo bien. Si alguien habla estas cosas increíbles, ¿qué es lo que lo ha convencido a usted que Él es el Hijo de Dios? ¿Qué me ha convencido a mí que Él es el Hijo de Dios? Porque las cosas que Él habla son tremendamente grandes, fuera de lo del mundo, lo que Jesús habla. Si nos ponemos a analizar estas cosas y analizarlas como humanos, usando nuestra cabeza y pensándolo bien, estas son promesas muy grandes que Él nos hace. Y tuvo que haber confirmaciones grandes para que Jesús dejara en nosotros una fe que podemos nosotros confiar de que Él es el verdadero. Estaba yo escuchando un mensaje concerniendo la resurrección y Pablo también lo puso a prueba. Y le digo, si ustedes han creído que el Señor ha resucitado, ¿por qué ahora dudan ustedes de que no hay resurrección de los muertos? Si ustedes no creen en la resurrección, Pablo, como yo y como cualquier otro que ha estudiado la palabra de Dios, nos atrevemos a decirle al público y a la iglesia aún así. Si usted no cree en la resurrección, entonces todos están muertos. Y si todos están muertos, entonces este es un evangelio, hermano, que no es verdadero. Y si no es verdadero, entonces todas las profecías que estuvieron en la Biblia son falsas. Y si las profecías que son falsas, que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, salen siendo falsas, entonces aquí está un problema. Estamos nosotros basándonos en algo que es una falsedad.
Así Pablo lo puso. Y digo, hermanos, yo quiero que ustedes sepan, porque habían algunos en la iglesia que decían, no, yo no creo en la resurrección, yo no creo que han resucitado. Los corintios, eran los corintios. Y los corintios tenían un problema y Pablo dijo, yo tengo que hablarles a ustedes y hacerlos entender que ustedes, cuando nosotros les hablamos de Cristo, ustedes creyeron que había resurrección. Ahora, si ustedes ya no creen en la resurrección y no creen que resucitan los muertos, entonces ellos están todavía muertos. Entonces esto significa que Jesús también todavía, quizás está todavía en la tumba, en algún lugar escondido, y sus huesos están ahí en algún lugar. Y si Jesús no resucitó, entonces no hay. Estas profecías en el Antiguo Testamento salen siendo todas falsas. Y eso sale llevar a que no hay Dios. Fíjese hasta dónde llegamos si Jesús no resucitó. ¿Cómo destruye la fe? Destruye la fe de todo cristiano. Por eso Pablo dijo, Cristo ha resucitado. Él ha resucitado. Él no está en la tumba. Pero Pablo quiso llevar a los hermanos a regresar a eso, a creer en la resurrección. Que no vayan a creer nomás en una mitad. Y por eso yo digo hoy y hago esta pregunta. Jesús habló unas cosas tan tremendas que las piedras aún iban a decir. Y nos deja con eso, con el sentido curioso de decir, bueno, pues la Biblia no dice que las hizo hablar, pero Él se atrevió a decirles a ellos ahí y decirles, aún hasta las piedras pueden decir que yo soy Dios. Pero nadie lo retó y le dijo, a ver, hazlas. ¿Verdad que no? Pero ahí se puso Él para que le hubieran dicho, a ver, haz las piedras hablar. Él hizo muchos milagros. Él multiplicó el pan, multiplicó peces, sanó enfermedades que no se podían sanar. Y hubo enfermedades que eran imposibles de sanar, como la mujer que tenía el flujo de sangre, y solamente tocando a Jesús sanó la mujer. Dice que de repente la mujer fue sanada y que el Señor dijo, oh, por ahí yo sentí que despidí poder y que alguien me tocó. ¿Quién sería? Y la mujer levantó su mano y dijo, yo fui, Señor, porque ella creyó. Dijo, si solamente toco al Señor, yo creo. ¿Dónde estaba? ¿Verdad? El poder estaba ahí y el Señor hizo ese milagro, mostrándonos a nosotros algo grande. Pero el Señor se fijó en el pueblo y dice, y cuando se acercó al ver la ciudad, lloró. ¿Por qué lloró, amados hermanos? Llora como usted ha llorado quizás, llora como yo he llorado cuando yo veo la humanidad y yo veo su estado de pecado. Digo yo, Señor, ten misericordia, como somos nosotros los seres humanos. Jesús lloró cuando vio a Jerusalén, vio a la gente caminar y entrar, vio a la gente tan ocupada en sus tránsitos, en sus compras, en sus celebraciones superficiales. Pero Él sabía que ellos no habían en verdad creído y Él se sintió tan mal que causó que llorara Jesús. Lo quebraron, hermano. Yo creo que aquí hay hermanos que han llorado algunas de las veces y han sentido el dolor por un alma, por almas, por familias. A veces en nuestros tiempos devocionales hemos sentido, si tenemos a Cristo, yo creo que lo vamos a sentir. Si hablamos de Cristo Jesús, cuando vemos aún hasta situaciones donde Jesús fue clavado en la cruz, como somos verdaderos, gemimos cuando vemos a Jesús sufrir. Aún en la película de la Pasión, muchos cuando vieron esa película tan terrible, tan fea, causó que gente llorara, hermanos, que sintieran dolor de ver a su Salvador ser. Y era solamente una película, hermano. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos estado ahí en realidad y hubiéramos visto a Jesús pasar por el desprecio que pasó Él? Que lo trataron peor que un animal. Perdone que use yo esa palabra. Como animal, peor que animal. Al Hijo de Dios lo tratamos peor que un animal. Peor que un animal. No lo recibimos desde su nacimiento hasta su salida de esta tierra. El Señor no lo recibimos como deberíamos de haberlo recibido. Cuando el Señor nació, no hubo lugar donde el Señor pudo nacer. Tuvo que nacer en una cueva. Fíjese qué privilegio usted y yo tenemos, que nacimos en un hospital o quizás en una casa.
Pero él en una cueva donde los animales se guardaban de la peste, el mal olor, entre todo el frío, allí estuvo donde nació Jesús. Y hasta su muerte, cuando nosotros vemos el desprecio, cómo lo escupieron, cómo lo maltrataron, le dijeron de todo, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. Este es tu rey, mira, el que tiene las espinas en su cabeza, en su sien, le las enterraron ahí a lo más profundo para salvarnos a nosotros. Cuando yo entiendo esto, digo yo, Señor, yo no puedo jactarme y creerme y decir, oh, yo te amé a ti primero, Señor. Cuando yo veo tu amor tan grande que tú no merecías ver muerto por mí, moriste por mí, yo solamente estoy agradecido con el Señor y le doy mi vida. Y muchos de ustedes le han dado la vida al Señor, pero algunos todavía no. Todavía no le hemos dado nuestra vida. Cuando tú le das tu vida al Señor, es todo el Señor o nada. El Señor es todo para mí. Cuando comprendemos lo que el Señor iba a pasar, y esto es lo que sintió el Señor, vio la ciudad y vio todas las ocupaciones de la gente. Ayer estábamos platicando cuando fuimos a Pacific, y cada lugar es diferente. Cuando vamos al parque, toda la gente está relajada y nadie quiere ser molestado. Les llevamos un tratado, por favor, estoy ocupado, estoy con mi familia, estoy descansando, estoy con mi novia o estoy con otra. Déjame en paz, no me moleste. Cuando vamos a Pacific, toda la gente está ocupada en sus compras, están ahí ocupados. Nos damos cuenta como el hombre, el ser humano, somos tan atrapados en las cosas del mundo. Nos preocupamos por la tecnología, los teléfonos, el vestuario. Hermano, tenemos como 10 pares de zapatos en la casa y todavía andamos preocupados de comprar un par de tenis otra vez. Y no tenemos tiempo para ir a la iglesia porque estoy muy ocupado para comprar unos tenis. Tengo como 7 pares de pantalones y todavía me preocupo de comprar otros 7 más. Esa es la ignorancia nuestra. Bendito sea Dios. Así somos, hermano. Así somos. Por eso la gloria tiene que ser solamente para Jesús. Porque nosotros en verdad, no merecemos lo que el Señor nos ha dado. No lo merecemos. Lo que merecemos es un Dios de ira, de coraje, enojado sobre nosotros y decir, cada uno de ustedes a la cruz si quieren llegar al cielo. A la cruz. Imagínense cada uno que tengamos que pagar ese precio para ir a la cruz. Mejor me voy a otro lugar. ¿Verdad que sí? ¿Quién quiere ir a la cruz? ¿Quién quiere ir a la silla eléctrica para que le hagan una promesa? Y vas al cielo. Si tú vas a la silla eléctrica, cuando salgas de tu cuerpo vas a sentir un dolorcito, pero rápido se te va y ya vas a estar en el cielo después. Esto es lo que Pedro, Juan, todos los apóstoles dieron sus vidas. Tenía que haber sido algo muy grande para que ellos hubieran hecho eso. Porque como hombres, también como nosotros, óyeme, dice aquí el versículo 42 diciendo, si tú también hubieras sabido, fíjese, si tú también hubieras sabido este día. Pero hermano, yo hago la pregunta. Ellos pusieron mantos, ellos gritaron, Hosana, cortaron ramas, pero aún así Jesús dijo, si ustedes hubieran sabido, como que no supieron. Por eso yo llego a la conclusión que todo era superficial. Ellos nomás estaban en la bulla, hermano. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días, aquí es donde el Señor habla, que va a venir días terribles al pueblo de Israel, a los judíos. Tus enemigos echarán terraplena delante de ti, terraplena. Te situarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y esto se cumplió.
se cumplió. Porque no conociste el tiempo, de tu visitación. Así el Señor le dijo. Yo tiemblo cuando yo veo esto ahorita. Si tú no conoces el tiempo que el Señor te está llamando y no obedecemos lo que debemos de hacer, así nos va a decir el Señor. El Señor Jesús, tenemos que ver lo que Él es amor, pero también el Señor va a hacer una decisión también un día y les va a decir a muchos: apártense de mí, obreros de iniquidad, yo no los conozco. Hicieron milagros, hicieron sanidades. Por eso no se deje llevar por estas gentes que a veces están haciendo milagros, señales, que andan sanando gente. No, hermano, no se deje llevar por eso. Tenga cuidado, porque muchos de ellos van a ser apartados al final, porque no cambiaron sus maneras de ser. Dios les dio un don para que ellos hagan milagros y señales y todas esas cosas, pero sus estilos de vida no cambiaron, siguieron en el mundo. Tenían dos clases de vida esa gente, y el Señor nos lleva al futuro y nos enseña que no nos dejemos engañar por los que hacen milagros. Nosotros que somos pentecosteses, ¿verdad? Más o menos, y algunos pues bautistas, ex-bautistas. Bueno, los bautistas son diferentes, ellos tienen más cuidado con estas cosas, ellos toman más precaución, pero los pentecosteses nos dejamos llevar a veces por los milagros, nos dejamos llevar por esas las sanidades, porque son cosas que necesitamos en nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado, hermanos amados, tener cuidado, tengan cuidado, mis amados hermanos, con esa clase de gente, porque no todos van a ir al cielo, y no todos debemos de darle la confianza en creer lo que nos van a decir. Tengan mucho cuidado. Ese es un secreto, al menos de que usted sepa su vida de ellos, porque Jesús va a saberles la vida y Él les va a decir: ustedes a mí no me van a poder engañar, apártense de mí, obreros de maldad. Pero nosotros hicimos milagros, hicimos señales, hicimos prodigios, hicimos esto, hicimos lo otro. Señor, añadimos muchos a la iglesia. ¿Qué añadieron si ellos también se van a perder iguales que ustedes? Porque andaban predicando otro evangelio. Mucha gente se deja llevar por este hombre de Texas, y aún estaba hablando yo con alguien hoy, ayer, ¿verdad? Parece, de este hombre, Joel Osteen. ¿Cuánto les gusta oír a ese hombre? Y todos se maravillan. Yo no sé qué, hermano, y ese hombre anda engañando a miles, los lleva a una salvación falsa. Óyeme, si tú eres verdadero y tú empiezas a escuchar a ese hombre no habla nada del evangelio. Ese hombre nomás está, como dijeron, motivando a gente que está desanimada con la palabra de Dios, utilizando a Dios para motivar a gente que está triste, que está deprimida. Ven a mi iglesia, yo te motivo, te doy ánimo, te doy eso, te doy lo otro, y no les habla el evangelio. A ese hombre ya le han tocado mucho el tema, le han dicho: ¿tú qué dices tú de esto de los homosexuales? Oh, no, dice, yo eso no lo toco, yo tengo muchos. Él prefiere darle las espaldas a Dios que al hombre. Por eso nadie lo respeta a ese hombre. No lo respetan solamente sus feligreses y los que están en el cuento también con él, que lo andan ahí, los que están en el mismo ambiente falso, que hay muchos, hermano. Tengan cuidado con el canal 40, porque el canal 40 ya está corrupto. Tengan cuidado con algunos de los canales hispanos, también están corruptos. Hay corrupción. En el radio también hay corrupción. Hay muchos, los que no predican el evangelio, los que están predicando otra cosa, los que están de repente cambiando las cosas. Hermano, ¿qué nuevo es esto? Como dijo una vez un hermano, son gentes que están recibiendo nuevas revelaciones que ni están en la Biblia. ¿De dónde salió eso? Si no se supo antes, ¿cómo se va a saber ahora? Pero hay gente que anda predicando y hablando puras falsedades, y andan por donde quiera. Y hay gente inocente, hermano, que se deja manipular por esas creencias y andan por las calles también ignorantes, hablando cosas que no deben de hablar, diciendo cosas que no deben decir. Tenga mucho cuidado, lea la Biblia mejor, estúdiela, léala, venga a la iglesia. Si usted tiene confianza de que aquí se habla la palabra del Señor, venga a la iglesia,
pero no se vaya a desviar con la gente que le está hablando tantas cosas allá. Cuando yo escucho estas cosas, yo me admiro, hermano. Tenemos que estar a la verdad, a la palabra del Señor, no dejándonos llevar por los milagros y por las multitudes, que donde están las emociones y todas estas cosas. No, tenemos que estar sobre la verdad, la palabra del Señor, proclamar lo que es verdadero, el verdadero evangelio, proclamar lo que Dios le gusta, lo que Dios no le gusta. Por eso Jesús lloró, hermanos, porque Él vio la condición del hombre. Le dio tristeza de que su pueblo, después de todo, iba a venir algo tremendo. En la historia se cuenta que el ejército romano entró ahí no sé cuántos años después de que Jesús había resucitado ya de entre los muertos y estaba a la diestra del Padre. Llegó el ejército romano y los hizo pedazos. Entró al templo, lo quemó, lo destruyó, mataron a ancianos, niños, todo. Hicieron pedazos ese lugar. Jerusalén quedó destrozada. Muchos de los comentarios ahí dicen que era un lago de sangre. Donde quiera que caminabas veían sangre, sangre donde quiera, porque todos mataron. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús vino a nacer y que Herodes se enojó tremendamente, que quería conocer el Mesías y que envió una orden y dijo: maten a todos los que están de cierta edad, maten a todos los niños, porque él quería cerciorarse que esté seguro de que ese Mesías también iba a morir, y no pudo. Cuando el ángel del Señor se manifestó en la vida de José y le dijo: ¿sabes qué? Agarra a tu familia y vete para Egipto. Rápido agarra sus maletas José y se va con su hijo. Se va, digo, con Jesús, su hijastro. Porque él tomó lugar como padre, aunque no fuera su padre. Él tomó su lugar, lo instruyó, lo cuidó, lo dirigió. María como su madre natural, pues ella también como madre. Allí estuvo José también. Él tomó parte también en criar al Mesías también. Fíjese cómo es interesante eso, ¿verdad? Porque él tuvo que nacer también, hermanos. Él también tuvo que ser humano. Él fue joven también como nosotros. Él también tuvo que estudiar como nosotros. Fíjese qué increíble cómo Dios hace las cosas. Y nosotros nada más vemos la parte sublime, el postre aquí donde el Señor sana, donde el Señor hace milagros. Pero también hubo situaciones donde nosotros nos damos cuenta que la Biblia no nos enseña y que queda oculto en esas partes. La iglesia no lo presentó para que lo viéramos. Aún hasta Pablo no habla de su nacimiento virginal. Pablo no menciona nada de su nacimiento virginal, aunque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hablan de su nacimiento virginal, pero Pablo no lo toca. Pablo solamente toca otras áreas, pero sí lo considera y lo recibe como su Salvador y lo representa como el Salvador del mundo, el Salvador, como el Salvador del mundo, y que hay poder en su sangre para perdón de pecados. La Biblia está llena de eso, de lo que como Pablo presenta a Jesús. Pero Jesús lloró. ¿Lloró por qué? Porque había incredulidad, porque esta gente no había de verdad creído y porque el castigo iba a venir sobre ellos. ¿Qué tal si ellos hubieran aceptado? ¿Qué tal si ellos hubieran cambiado? Las cosas hubieran sido diferentes. Pero porque no obedecieron, el Señor les dijo: a ustedes les viene el castigo, como ahorita. El Señor a todos nos advierte ya. Ya no hay nadie que pueda decir: el Señor no me advirtió. El Señor nos advierte que tengas cuidado. Yo tiemblo en eso, hermano. Yo tiemblo cuando el Señor me advierte a mí a tener cuidado, que yo puedo perder mi vida, perder mi salvación, perder mi comunión con el Señor. Yo tiemblo y yo cuido lo que yo tengo de mí. Si me va a apartar del Señor, adiós. El verdadero cristianismo, yo le voy a decir algo, nos va a apartar de nuestras familias. ¿Por qué? Porque nuestras familias, si no están en las cosas del Señor, los va a apartar en la fe. Nos van a apartar. Ellos van a pensar así y nosotros vamos a pensar así. Disculpe que se los tenga que decir, nos va a apartar. Y si no nos aparta es porque no estamos demostrando lo que somos. Debemos de demostrarlo y decir: yo soy. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Cuando nosotros tomamos ese paso de poner a Dios enfrente siempre, mis padres lo hicieron conmigo. Lo hicieron conmigo. Me acuerdo muchas navidades, hermano, que yo esperaba que ellos estuvieran en mi casa temprano,
que estuvieran ahí con los tamales, ya que mi madre es la que siempre se encargaba de hacer los tamales. Yo y mi esposa, ok, ¿cuántos vas a hacer? Y que no, que tantos. Y ok, muy bien, tamales y que champurrado, ¿verdad? Y pozole y todas esas cosas en Navidad. Pues yo esperaba verlos allá a las 7, pero porque aquí había servicios que el pastor antes hacía, pues ellos aquí se quedaban hasta las 9 y me llegaban a las 9:30, ya andábamos con un hambre. Y yo una vez le amenacé a mi mamá, le dije yo, oye mamá, digo yo, te estamos esperando aquí. Esta es la última Navidad que yo la paso contigo, si tú vienes otra vez así tarde. Así se lo dije a mi madre ese día del 24. Fíjese qué ingrato. Después de que hizo los tamales y el champurrado y bueno, es mi mamá. I can get away with it with my mom. Entonces, ese año el Señor me salvó. Y el siguiente año yo estaba con ellos aquí celebrando lo que el Señor, qué grande es, ¿verdad? El año antes de que yo hubiera sido salvo. Gloria a Dios, demos un aplauso a Dios a la gloria. Yo amenacé a mi madre, le dije, si tú, ya esto ya se acabó aquí. Quedó amenazado. Pero ¿qué pasó? Dios me salvó a mí. Yo me enojé con ellos, había tiempos donde ellos venían, no, ¿y qué? ¿Estoy enojado con ellos? Estaré enojado con ellos de otras cosas, pero de las cosas de Dios yo no estoy enojado. Yo admiro a mis padres por el esfuerzo que ellos hicieron de venir a la iglesia. Como sea, padres, hermanos, sus familias dicen, no, que esto, que no, la iglesia es primero, el Señor es primero, porque ellos están viendo nuestra fe. Y ellos, tú fácil te sonsaco, nomás te digo que yo voy a ir y ya no estás, y vas a estar ahí conmigo. Ahí te voy a pagar una visita tal y tal día. Bueno, ya sabemos, pero dígale, yo voy a la iglesia. ¿Quieres ir conmigo? Y después de la iglesia yo voy. Ahí nos respetan, hermano. Si no nos tienen así, sí, hermano, nos respetan. Dice, es de verdad. Yo respeto a mis padres por eso. No les doy el respeto a ellos porque son mis padres nomás, porque ellos eso lo probaron así. Bueno, esos son sus padres, pero yo los respeto. Lo que quiero decir es que eso no me dividió de ellos para estar enojados por ellos. Como le digo, podía estar enojado con ellos de otras cosas, sí, pero de eso de la fe no puedo, porque ellos ponían a Dios primero, y así es. Vamos a celebrar, pero primero vamos a ir a la iglesia. Esa es la fe de ellos, y qué bueno que así terminen su vida ellos hasta el final aquí en la iglesia, o donde vayan a estar, que terminen en la iglesia sirviéndole al Señor, dándole el ejemplo a toda su familia. Mi esposa me dice, ¿sabes que yo tengo a alguien, dice, que yo conozco, que si ella fuera fiel, toda su familia fuera salva? Pero porque ella es infiel, bueno, pues esa es tu familia, tú dilo así como tú quieras. Ella, todos sus hijos estuvieran ahí, pero porque no hay eso, no hay fidelidad. Y es cierto, nosotros tenemos que esforzarnos en las cosas del Señor, esforzarnos. Y digo yo, wow, es cierto, tenemos que dar nuestras vidas. Por eso el Señor lloró, porque no vio, todo era superficial. Aquí todo era superficial. Los gritos, los mantos, las ramas, todo. El Señor lloró. Te espera un castigo, le dijo a su pueblo. Van a venir, los van a hacer pedazos aquí, porque no conocieron con tu vida. Wow, qué tremendo. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, que podamos conocer el tiempo que Jesús vino y que podamos recibirlo en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Tenemos que ser fieles. Si al Señor lo vamos a servir, vamos a servirle en verdad. El Señor dice en su palabra, en Revelaciones, le dice Juan a la iglesia, le dice, porque no eres ni caliente ni frío, te voy a vomitar. No estás allá ni estás acá, te voy a vomitar. El Señor ya nos dice, el que no está, va a ser vomitado al final. ¿Quién quiere ser vomitado? ¿Quién quiere ser que Dios lo vomite? Que
y diga, tú no entras aquí. Estuviste, pero no. Tenemos que ser verdaderos. En esta Semana Santa estamos reflexionando en el amor y en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él hizo un grande sacrificio. Y yo, como ustedes, yo soy vulnerable a desviarme, yo soy vulnerable a caer en pecado, yo soy vulnerable a que un día vienen y un día ya no estoy aquí, porque yo no soy Dios, yo soy humano, igual que usted. Por eso yo le digo, agarrémonos del Señor, agarrémonos, hermanos, agarrémonos, hagamos una decisión. Que las multitudes no nos engañan. Hay miles en esos lugares, miles, y muchos de ellos están perdidos porque no están haciendo lo que el Señor dice. Están predicándoles un evangelio cómodo, que no les mueva nada, no le mueva nada, no le mueva su manera de ser, no les mueva sus vidas. Es una falsa salvación. Esa es una falsa salvación cuando no mueve nuestras vidas. Cuando la salvación entra en nuestros corazones, cambia tu vida, cambia tu manera de ser.